estamos aquí, el compañero José Campos de la Dirección Provisional de Comisión Obrera de Melilla y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, y yo en calidad de Secretario General de la Unión General de Trabajadores, porque, bueno, estamos aquí para presentar en nuestra ciudad pues la iniciativa legislativa popular que tanto las confederaciones de UGT y comisiones obreras pues vamos a presentar en el Congreso de los Diputados una vez hayamos alcanzado en todo el territorio nacional las firmas necesarias y exigibles que nos manda la ley, y cuyo fin de esta iniciativa legislativa es una prestación de ingresos mínimos para las personas que carecen de recursos. Y esta iniciativa como tal pues tiene un fin, que es rescatar a las personas y también, como no, combatir la desigualdad. Y la vamos a llevar adelante las confederaciones de Comisiones Obreras y de UGT porque entendemos que es una obligación como organizaciones sindicales de preocuparnos por la gente que no tiene recursos y porque también entendemos que es una cuestión de ley con las propias personas en esta situación. A nadie se le escapa, evidentemente, en esta larga crisis que estamos atravesando, pues la crisis en cuestión está dejando pues, a muchas personas en la cuneta, ¿no? Y la está dejando en la cuneta pues, como si fuesen inservibles, como instrumentos de la sociedad que no tienen nada que aportar, ¿no? Y además pues estas personas en estos momentos pues carecen de algún tipo de protección social, ¿no? Los datos que manejamos y que son las propias que se manejan oficialmente, pues sabemos que hay unas 13 millones de personas en este país que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, y de las cuales 3 millones evidentemente padecen una severa pobreza, y que de esos 3 millones hay 2,1 millones de niños que están padeciendo esta situación. Y por tanto, también sabemos que esta crisis que tanto daño está causando en esta sociedad, pues tenemos casi 2 millones de hogares donde no entra ningún tipo de recursos y que está haciendo estrago también en los mayores de 45 años y en la juventud. Y que cada vez la protección por desempleo cada día es menor. Y si ya nos dirigimos a esta ciudad, pues si en España está en el 54, 55, 56%, en Melilla está en el 29%, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de cobertura en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, todos estos datos en frío pueden no decir muchas cosas, ¿no? Pero pongámonos en el pellejo y en la situación de esas personas que carecen de algún tipo de recursos, ¿no? Y evidentemente por eso estaremos ante un auténtico drama, ¿no? Es decir, pongámonos en esa situación y lo comprobaremos, ¿no? Y por tanto vamos a trabajar, vamos a ir a los centros de trabajo para que esta iniciativa salga adelante en el Congreso de los Diputados y, bueno, pues intentamos que 2 millones de personas cobren una renta mínima de inserción, que sería en todo caso siempre la última malla de protección social que tendría esta situación. Y por eso tanto Comisiones Obreras como UGT en Melilla, al igual que en el resto del territorio nacional, vamos a recoger esa firma y nos vamos a poner a trabajar en ese sentido. Y ya, bueno, yo dejo la palabra al compañero Campo para que se... Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, poco que añadir de lo que ya ha comentado la intervención del compañero Alonso y concretar algunos temas, ¿no? El primer tema para concretar y comentar, nosotros no hacemos esta iniciativa porque hayamos querido en un momento determinado. Nosotros, de las dos confederaciones, llegamos a un acuerdo con el gobierno, que fue la declaración de julio de 2014, donde entre los temas que se planteaban, que eran empleos públicos, la emoción colectiva, etc., se hablaba
de completar la red social, como decía Alonso, que había saltado por las costuras totalmente con esta crisis sin corazón que había rescatado a los bancos y no había rescatado a las personas. Nosotros le pedimos al gobierno y firmó el gobierno revisar la red de protección y ver dónde teníamos los problemas. Evidentemente los problemas los veíamos nosotros en el momento que más del 50% de los parados ya no tenían protección, por ejemplo, y el 25% lo tenían con las contributivas y otros con las no contributivas. Y sabíamos que las rentas de inserción que había en las comunidades autónomas habían estallado totalmente y hasta en los sitios que habían funcionado muy bien, como era en el País Vasco, también habían caído. Con lo cual, la iniciativa sale como una movilización ante la negación por parte del gobierno del Partido Popular de Rajoy de no revisar en este diciembre pasado la red y no hablar de medidas de protección. Por eso nosotros nos ponemos en marcha. Se lo decimos al gobierno y por eso convocamos esta movilización. No es un tema gratuito que hemos querido hacer, porque no, es que hay un incumplimiento flagrante del gobierno en la declaración que firmó con los sindicatos, insisto, en junio de 2014. Y lo hacemos en campaña electoral. Sí, lo hacemos en campaña electoral. Y hemos querido retrasarlo para hacerlo en campaña electoral, para que todos los grupos políticos se retraten. Porque esto es una urgencia, lo que se llama es una urgencia, una necesidad urgente. Es que tenemos que rescatar a esas personas, no podemos olvidarlas. Y ahora que los índices macroeconómicos van subiendo y todo el mundo estamos de acuerdo que estamos saliendo de la recesión, hay una crisis brutal en los hogares. Ya los datos lo ha dicho Alonso, no lo voy a dar, porque tenéis todo de Cáritas, no son nuestros, son de Cáritas y toda la ONG y de Cruz Roja, etcétera. Los datos que tenemos en España es impresionante. Es la cantidad de hogares que hay sin ingresos, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay sin ingresos y sin protección alguna. Entonces, lo hacemos, insisto, en segundo lugar, en época electoral, para que la gente se aclare. Ya está bien de engañar. Y lo hemos conseguido, mirad, no hemos recogido todavía las primeras firmas, cuando ya los grupos políticos se están retratando en el tema. Habría escuchado los de Podemos con las rentas básicas, ahora ya no son rentas básicas, son otras rentas y al final no sabremos cómo lo dirán, pero lo estamos hablando. Ya tenemos el PSOE con el ingreso vital, también se está retratando. Ya tenemos Izquierda Unida también hablando de este tema. Y ya tenemos hasta el mismo partido del gobierno hablando de una ruta social. Con lo cual, esperemos, porque nosotros no queremos aquí que sea nuestra iniciativa. Lo importante es que se pongan de acuerdo todos en una iniciativa que dé salida, que rescate a estas personas. Nos da igual el nombre que le pongan, pero sí es verdad que todo lo que es la protección social en España salta por las costuras y hay que coserlo. Y como hay que coserlo, esto que la medida que nosotros ponemos para coserlo. Y lo hacemos en campaña electoral y queremos sacarla lo antes posible. Tenemos 6 meses para recoger 500.000 firmas. La queremos recoger entre este mes y el siguiente, entre octubre y noviembre, para presentarla en el Parlamento, presentarla ante la sociedad antes de las elecciones y adquirir compromiso con todos los grupos políticos. Mirad, nosotros cuando hemos presentado esta iniciativa tenemos el apoyo de un montón de entidades, no es que haya sido una cosa solamente de comisiones urgentes. Hay muchas iniciativas que se plantean básicas, como hemos dicho antes. Nosotros queremos una iniciativa que sea realmente viable. Se trata de un gasto del 1% del PIB, se trata de 11.000 millones, se trata de una iniciativa que no es chocolate para todos, es para la gente necesitada, los que no tienen ingresos, los parados de la regulación y los jóvenes que en edad de trabajar no tienen ingresos. Pero sobre todo se trata de una iniciativa que está vinculada a la formación y al empleo. Aquí esto no es como ya algunos dicen, ya quieren esta gente, que es la gente. No. Esto es una iniciativa no para crear vagos, sino para incentivar a la gente a trabajar, pero no dejarla tirar como la tenemos ahora mismo. Y como digo, es una iniciativa que está apoyada por Cruz Roja, está apoyada por la OA, por la ATAR, por un montón de organizaciones y Cáritas que la ven la iniciativa como una iniciativa viable y que puede ser realizable. Es una iniciativa que queremos que perdure en el tiempo y una iniciativa que antes ha estado precedida de otra iniciativa. Os recuerdo que lo hemos hecho en UGT y comisiones en Cataluña, se hizo en Andalucía, se ha hecho iniciativas en distintos territorios donde las cosas están mal. Pero ahora entendemos que ya no es un tema de comunidades autónomas, es un tema de
del Estado, porque hay que homologar de alguna manera las prestaciones en todos los sitios. No podemos aguantar ahora que en el País Vasco todavía se mantenga a un 70% y con una cobertura muy alta, y por ejemplo en Andalucía o en Baleares y demás, o en las zonas donde había más construcción, no hay apenas ya rentabilización, porque han sido las primeras víctimas de la crisis y de los recortes, y que las rentas que hay son mínimas y precarias. Por eso lo hemos querido hacer con el apoyo de un montón de organizaciones, con argumentos, habiendo trabajado antes para que se haga, y en definitiva lo que queríamos, insisto, es que se intente solucionar ese problema que tenemos de cohesión social. Insisto, la prestación, para que no haya ninguna duda, queremos que vaya a 2 millones y pico de personas, no sé, aquí en Melilla creo que el tema que teníamos era de más de 4.000 personas que podían ser afectadas. Se trata de 430 euros, y es el 80% del IPREM. Nosotros no pedimos ni la luna, pedimos que haya una cobertura vinculada al tema de la formación y al tema del empleo, y sobre todo es para nosotros una urgencia y una necesidad que nos ponemos en marcha. Vamos a conseguir seguro que Melilla la firme en el primer mes, porque la gente se va a volcar con esta iniciativa, y estamos convencidos de que no vamos a tener ni que terminar de recogerla, porque el gobierno y los partidos se van a poner de acuerdo para darle salida a esto, que es una necesidad y una urgencia no solamente de los asalariados, sino de la familia y especialmente de los jóvenes. Gracias. Cuando dicen que va vinculada a la formación, ¿qué significa? ¿Que vais a hacer cursos para...? Sí, el diseño que tiene la iniciativa es que tú vas a tener una prestación, pero vas a tener un itinerario laboral informativo. No va a ser la prestación para que no hagas nada. Evidentemente, si tú no te metes en ese diseño, que ya lo tenemos preparado, que es un diseño de itinerario formativo, de hacer curso, de buscar trabajo, de una serie de condiciones que te van a dar, no vas a tener este tema, porque nosotros no estamos hablando de renta básica universal, estamos hablando de una prestación de desempleo, para el empleo. Esto está vinculado a los presupuestos generales del Estado, que lo van a financiar, y sobre todo está vinculado a la creación de empleo. Esto no tiene nada que ver con el tema de pobreza y la serie de subsidios que hay permanentes. Esto es un subsidio, un rescate para los que están desempleados y vinculados a que alcancen su puesto de trabajo. Según este proyecto, ¿cuánto duraría ese pago? ¿Las personas cuánto tiempo recibirían esa prestación? Mientras dure la situación para la persona. ¿Se puede tirar de por vida, sí? Mientras dure la situación. Esperemos que no sea por vida, ¿no? Esperemos que al final, en cualquier sistema, en cualquier país, siempre hay un tanto por ciento de pobreza extrema, de gente que no podemos solucionar, pero lo hay aquí, lo hay en todos lados, pues un 10-15%, que eso al final el Estado tiene que intentar por todo medio dar una prestación, como siempre se la da, o de alguna manera. Pero no, nosotros nos referimos a que esto siga funcionando hasta que le cambie la situación. Hombre, esperemos que cambie la situación, ¿no? Este país no va a seguir manteniéndose en los niveles de más del 20% de desempleo, ¿no? Esperemos que algún día podamos estar en el 5, en el 7, que son índices que son manejables y homologables al resto de Europa, ¿no? No vamos a estar siempre condenados a tener esta alta tasa de desempleo y precariedad. Dicen que son 6 meses para conseguir la firma, o sea que ya se presentaría en el Congreso con el nuevo gobierno, ¿no? No, ya lo he dicho, la intención es de presentarla antes de las elecciones de diciembre. Tenemos el mes de más, tenemos 2 meses más, porque teníamos los datos de Sí, que se ha retrasado. pero vamos, nosotros queremos recogerla como una movilización de todos los trabajadores y de la sociedad. Bueno, vamos a visualizar la inicia de la firma en los pliegos para animar a la gente a que lo haga. Lo vamos a hacer los compañeros y yo. No es una recogida de firma al uso, ya sabéis, sino que tiene que estar totalmente certificado por fedatario y tiene unos requisitos.
Perfecto.